Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Dios es fiel. Y ya han estado mirando el libro de Santiago, y Santiago, como saben, que la iglesia estaba todo dispersa y estaba pasando por muchas pruebas. Entonces, el pasaje que nos toca es Santiago 5, 7 al 11. Y la tenacia de esta epístola es una fe genuina. La fe genuina, dice Santiago, produce cambios reales en la conducta y en el carácter. Y eso es lo que estamos viendo a través de esta epístola. Y el versículo 7 dice: amados hermanos, tengan paciencia mientras que esperan en el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias del otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ahora, ¿qué es la paciencia? ¿Qué es la paciencia? En la Real Academia dice que es una virtud que consiste en sufrir perturbación del ánimo, sin perturbación del ánimo, mantenerse equilibrio en las dificultades y adversidades. ¿Y cómo hacemos esto? Yo les voy a dar un ejemplo. Pues yo recuerdo, como Santiago está diciendo, si hay un cambio real en tu fe, en tu manera de vivir, lo va a reflejar en sus acciones. Yo llevo más de 32 años trabajando en las cárceles en Colombia. Y yo recuerdo, había un tiempo, teníamos un programa radial en la cárcel. Y había un tiempo que, no recuerdo por qué fue, pero teníamos que ir a la oficina del subdirector y cambiar la llave para que pudiéramos proyectar desde la capilla en Bellavista. Y yo recuerdo, yo estaba con un expresidiario, Román. Y entonces salimos, teníamos que llegar a cierta hora para mover mover el switch. Y se estalla una llanta. Entonces, yo tenía dos expresidiarios conmigo. Uno era el sicario y el otro, Román, había sido jalador de carros, que robaba los carros. Y estos dos hombres han sido tocados por Dios. Entonces, aquí estamos tenemos que llegar a Bellavista a tal hora y entrar y a cambiar eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero en vez de maldecir todo esto, a mí empezaron a alabar a Dios. No, yo no puedo creerlo. Estos hombres sí que han estado cambiados. Lo que Dios ha hecho en sus vidas ha cambiado, porque en vez de maldecir que tenemos una llanta que se había estallado, más bien alababan a Dios que íbamos a llegar y dando gracias a Dios si llegamos a tiempo. Eso es un pequeño ejemplo. Pero entonces, esa es la paciencia. Y la otra área que es paciencia es la perseverar. Y perseverancia significa firmeza, constancia en la ejecución de propósitos y la resolución del ánimo. Y esto es lo que Santiago nos está apuntando. La importancia de estas dos cosas. Ahora, yo estaba preguntando, ¿qué es el secreto de la paciencia? Pues manejo mejor el hebreo que el griego, pero lo vi en los dos. El secreto realmente es la esperanza. Eso es lo que le ayuda a uno en medio de las dificultades. Es una esperanza viva, que Pedro habla de eso. Entonces, ¿cómo podemos tener esto? Da el ejemplo del cultivador, del agricultor. Que el agricultor, ¿qué hace? Siembra y él tiene esperanza de que la cosecha va a salir. Pero tiene que tener paciencia porque a veces llueve, a veces no llueve. ¿Ves? Entonces, Santiago dice en el versículo 8, ustedes también deben ser pacientes, anímense porque la venida del Señor está cerca. ¿Cómo podemos tener esa esperanza? Es saber que Jesús vuelve otra vez. Esto nos da esperanza. Estamos viviendo tiempos
como el fin del mundo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en todo el mundo y las dificultades están. Y nosotros como creyentes debemos marcar una pauta diferente, que la gente ve que hay algo diferente en nosotros. Yo recuerdo, esto fue hace muchos años, pero yo recuerdo la misión quería decidir si los misioneros iban a quedar. Esto en los años 90 o 89 creo que fue, después de que había matado a Galán. Y la situación en Colombia era muy difícil. Yo recuerdo que nos pidieron ir a Bogotá a reunir porque había más misioneros allá. Y yo fui en un avión de Avianca y al lado mío estaba una joven y a su parecer pues no parecía colombiana, aunque era colombiana. Es como yo. Yo soy colombiana, aunque no lo parezco. Ella tenía toda la pinta de gringa, pero era colombiana. Y Patricia estaba muy asustada. Y dice, tú tienes una calma. ¿Por qué estás tan tranquila? Y dice, es Jesús. Y pudo hablar con ella. Resulta que su novio era el gerente del Mundo, el periódico, y él había tenido que huir. Pablo Escobar estaba amenazando a todos los periodistas. Y ella estaba bien asustada. Y le compartí de Jesús. Eso fue hace 34 años atrás. Yo estaba en un avión yendo para Estados Unidos y llevar a Natanael Velázquez, el hijo menor de Carlos Velázquez, a la universidad. Y suena el teléfono y era Norma. Y yo atando cabos sabía quién era. Y dice, Janine, ¿puedo dar tu teléfono a Patricia? Patricia Forsten. El apellido es alemán. Entonces yo dije, sí, recordé, era esta señora. No la he visto en 34 años. Yo llego a Estados Unidos y en mi WhatsApp hay un mensaje de ella. Dice, otra vez nos encontramos en un momento muy difícil. Me encontré contigo y Dios guió mi vida. Y otra vez está. Mire, vamos a encontrarnos no sé cuándo, pero ya que estoy de vuelta al país, entonces vamos a reencontrarnos. Pero mire, nuestras vidas deben reflejar esa paciencia en medio de todos los problemas. Debemos mostrar que somos diferentes. Y él dice, hermanos, nos quejan unos a otros o serán juzgados. Pues mire, el juez ya está a la puerta. Cuando vienen las injusticias, las cosas, hay un juez que es justo, que es Jesús. Y él va a traer la justicia, la rectitud que necesitamos. Amados hermanos, tomo como ejemplo de la paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron del Señor. Yo pienso en Jeremías, que el profeta que lloraba, que pasó por mucha adversidad. Pero ¿sabes qué? Jeremías dice, da al pueblo. El pueblo estaba muy rebelde contra Dios. Y por eso él dice, yo sé los planes que yo estoy planeando acerca de vosotros. Planes de paz. Paz en el original no significa ausencia de conflicto. Significa estar bien, sentirse realizado como persona y también en el trabajo o estudio que uno tiene. No, para daros una esperanza y un porvenir. Ese es el Dios que tenemos. Esos fueron los profetas que pudieran en medio de lo que ellos estaban viviendo, pudieran transmitirlo. Entonces, y sigue, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Yo recuerdo leyendo, no pude encontrar el libro, pero el título era Perplejo para pelear mejor. Y era por Oswald Chambers. Y él hablando de Job, es sobre el libro de Job. Y en el primer capítulo él dice, ¿quién fue Job? Job estaba envuelto de todo problema, todo índole. Pero
Job dijo, aunque me matare, aún creeré en él. Job tenía esa esperanza, ¿sí? Una esperanza viva. Y la cosa es que Job dijo, mire, él creyó. Eso es muy importante. Sabía en quién había creído. Y él dijo, conocía el carácter de Dios. Él sabía quién era Dios. Y eso es tan importante para nuestras vidas. El pecado entró al mundo ¿cómo? Eva en el jardín dudó del carácter de Dios, que Dios tenía lo mejor para uno. Cuando vienen las adversidades, uno no sabe qué vas a hacer. ¿Cómo voy a salir de este? Pero cuando uno sabe quién es Dios, hace una diferencia. Yo vi eso. Yo he vivido muchas cosas muy difíciles. Pues el trabajo en la cárcel, finales de los años 90, estaba como 2 años y medio bajo amenaza de muerte. Pero yo sabía en quién había creído. Y yo no fui corriendo del país. Aquí es donde Dios me puso. Yo sabía que la seguridad no era la ausencia de peligro, era la presencia de Jesús. Y Él me mantuvo. Y el medio hecho de que pasamos por pruebas, Dios quiere que no malgastamos lo que estamos haciendo. Porque Él en sus manos, sabiendo quién es Dios, lo va a transformar. Yo recuerdo, una vez me llama Lassie, él estaba con otro compromiso. Dice, Janine, ¿puedes llamar a este pastor? Y entonces pues uno no podía decir mucho por el teléfono, pero yo entendí que el pastor estaba amenazado. Entonces yo le llamé al pastor y estaba muy angustiado. Yo empecé a compartir la palabra de Dios que Dios me había ministrado a mi corazón con él. Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Y entonces él me explicó un poquito del problema. La iglesia estaba entre 2 bandas. Entonces él estaba muy caliente. Y entonces yo le dije, bueno, yo voy a ir acá. Yo voy a ir a la cárcel. Sí, veo. Yo voy a ir a la cárcel mañana y voy a preguntar. Entonces, yo voy a la cárcel y voy a la oficina de paz. Ahí es donde los cabecillas pues estaban intentando dar paz en los distintos barrios de Medellín. Fui allá y yo pregunté, ¿quién dirige este barrio? Entonces uno de los duros ahí viene. Entonces le digo, yo necesito ayuda porque un pastor está amenazado a muerte. Y eres buena gente, es uno de mis personas. Entonces le digo, un momento, y llama para que su gente viene del patio. Y mientras que eso pasaba, yo dije, ¿cuál es tu nombre real? Él dijo, Abelardo, porque no me gusta llamarle por los apodos. Y yo le llevé a los pies de Jesús. Y estábamos diciendo el amén cuando llegó su gente. Y él le preguntó y dijo, ¿es verdad esto? Sí, pues déjalo. Y así nomás, el hecho de que lo que yo había pasado, yo pude ser intermediaria en las manos de Dios para ayudar a este pastor y levantar la sentencia contra él. No fui yo, fue Dios. Pero Él permite. Dios permita cosas difíciles en nuestras vidas, pero Él quiere ser glorificado en medio de las dificultades. Mire, ¿qué hace uno en una situación así? Yo sé en quién he creído y me arrullé en Dios. Y digo, bueno, yo no entiendo esto. Y me llevan, el médico viene y él no captó realmente. David le habló. Y David dije, mire, David es... Mi hermano es médico de urgencias. Él explica al médico de la médica republicana qué me estaba pasando. Y él dice, pues si traemos a la ambulancia cuesta $2,000. Dios, obedecer la voz de Dios. Yo tenía una tarjeta de Asís de Colsanitas. Y lo saco y lo muestro. Ah, no, sí, con eso sí. Y de una. Mire, yo no pagué. Y estaba en el hospital casi una semana. Ahí en el puerto de Dominica Republicana. Yo no pagué nada. El seguro cubrió todo. Me hicieron un sinfín de exámenes. Yo quedé paralizado al lado izquierdo. Entonces, hablar de paciencia en medio de sufrir, yo estaba aferrado a Dios que Él me iba a levantar y que otra vez iba a volver a Colombia.
Y él hizo ese milagro 4 meses después. Yo estaba paralizado, primera vez que, méteme en la piscina. En la piscina, primera vez, yo nadé 300 metros. Y el terapeuta dijo, no, eso es bastante. Pero Dios, yo vi la fidelidad de Dios. Y ese es el Dios que tenemos. Un Dios, todos nos salimos libres de situaciones porque otra amiga mía está en una silla de ruedas. Hasta el día de hoy tuvo el mismo año, trombosis como yo. Pero Dios sabía que el plan que Él tenía para mi vida no había terminado. La misión me dijo, ya tienes que jubilarse. Dios nunca me dijo, es tiempo de parar en la obra. Dios me dijo, Colosenses 4:17, asegúrate que cumples la misión que Dios te ha dado. ¿Sí? Entonces, ¿dónde tenemos que ser? ¿Cómo podemos tener la paciencia para perseverar? Uno debe leer la Biblia todos los días. Tu fe debe estar arraigado en la palabra de Dios. Debes conocer el carácter de Dios, conocer quién es Dios. Todos los días pide, Dios, yo quiero conocerte más íntimamente. Y seguir adelante, porque Dios es fiel. Dios hace cosas increíbles. Y uno ve, Santiago dice, pues, en medio de todas las pruebas uno va a ver el carácter. ¿Quién es uno? ¿Quién eres? En medio de lo que te pasa. Yo recuerdo, y hay cambio. Si Dios está obrando en su vida, va a haber cambios en tu carácter y todo. Yo recuerdo otro ejemplo de la cárcel. Había un joven que admiraba yo y yo vi que tenía un sed de Dios. Había sido guerrillero de la FARC en el 5º Frente. Su apodo era el Lobo. Tenía en su foto antes de conocer a él. Pero ya ha cambiado. Y un día le vi y dijo, ay, Janine, yo lo embarré. Y yo pensé, ¿qué pasó? Entonces yo fui a la cárcel para hablar con él. Yo pensé, ¿qué había pasado? Y él me dice, Janine, yo salí de quicio. Yo perdí el control sobre mi genio. Peleé con alguien en el patio. ¿Y sabes cuál fue su tristeza? Si Janine, este fin de semana es domingo. Yo soy el líder del patio y yo no puedo pararme allí a predicar porque yo no tengo autoridad, porque yo dejé que mis emociones me controlaran. Y ven mucha gente. En ese tiempo, pues, las mujeres entrando a la cárcel, en ese tiempo eran más de 20,000. Y entonces los hermanos en Cristo siempre predicaban. Y él dice, yo no puedo. Pero este hombre me escribía cartas. Y yo no tengo porque yo nado todos los días, no puedo usar mis anillos. Pero yo tengo un anillo que me dio, que decía, Yahvé, Janine nos ama. Y él era muy especial. Y cuando él salió de prisión, él siempre me escribía, Janine, yo estoy lista a morir por mi Jesús. Yo quiero ser lo que Dios quiere conmigo. Y él quería volver. Llegó Semana Santa, era de la costa. Y para los costeños, eso es un tiempo muy especial, el Semana Santa. Janine, yo quiero volver a mi tierra. Y dijo, 5 años desde que estuviste en la cárcel, se ha cambiado mucho el ambiente allá. Y intenté destruirle. Y él dijo, yo sí quiero ir. Él fue con Lácides y con otro expresidiario. Y yo estaba orando. Y yo recuerdo un Jueves Santo. Me llama Lácides, todo conmovido. Janine, se nos mató Jorge Luis. ¿Qué había pasado? Pues entró la gente no era el ejército. Él siempre me había dicho, Janine, yo no vuelvo atrás. Y le dijeron, ven con nosotros. Él dijo, no. Y él había decidido seguir a Jesús, cuesta lo que costare. Y allí mismo le remataron en el patio solar de la casa. Pero Lácides dice, llámame otra vez, Lácides, porque empecé a pensar, ¿cuándo fue la última vez que fuimos a la cárcel? Él había ido conmigo. Ya era cambiado.
con el pelo cortado y todo, con corbata y camisa y bien vestido. Pero cuando salimos de la cárcel, él está en la camiseta nomás, blanca, que tenía debajo de su camisa. Y digo, ¿dónde está tu ropa? Dice, ay madre, Dios ha cambiado mi vida, Él proveerá. Los hermanitos ellos necesitan cosas y yo les di lo mío. Él se despojó de lo suyo para darlo a otro hermano en prisión. Y yo recordé eso. Entonces, cuando Lassis me volvió a llamar, yo le dije, mire, Lassis, ¿recuerda esto? Cuando salimos de prisión, él estaba solamente con la camiseta blanca. Y digo, hoy él está vestido de blanco porque perseveró y fue paciente frente a la tribulación que le vino. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que tomar esa fe, cuesta lo que costare, y ser firmes y de permitir que Dios transforme. Mire, este fue un líder de la FARC, fue transformado por el poder de Dios, que frente a la tribulación no tambaleó, estuvo firme y permitió que Dios usara su vida. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios en el cual nosotros debemos creer y saber que Dios es fiel con nosotros. Entonces, recordando la palabra de Dios, tenemos que honrar los que en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Tenemos que hacer como los ejemplos que hemos tenido. Tú a veces de pronto tienes a alguien en tu vida que te ha mostrado que uno puede seguir adelante en medio de las pruebas. Pero eso es tan importante. Y aunque Santiago no lo dice, algo que yo vi que es clave es ser llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Satanás va a venir y dice, ¿cómo vas a creer en él? Mira lo que te ha pasado. ¿Sí? Había un misionero en África, que fue a África. Y estaba en el Congo con su esposita. Y ellos tuvieron un hijo, una hija. Y uno por cólera, por alguna enfermedad. Y ella murió. Y el hombre estaba muy amargado con Dios. Salió, volvió a su tierra, era sueco. Volvió a su tierra. Y la niña lo regaló a otro misionero. Esos misioneros tenían que salir y salieron hasta Estados Unidos. La niña creció en Estados Unidos, le cambiaron el nombre de Ana a Angie. Y ella estaba en la universidad. Y un día vio una foto y lo reconoció que era su madre. Y estaba en sueco el periódico. Entonces ella fue alguien que conocía sueco y lo tradujo por ella. La mamá había dicho, era muy difícil donde ellos estaban en el interior en la selva. Deme una persona que llegue a Cristo. Y había un niño que siempre venía con siempre venía con vino con la canasta de huevos a la casa. Y ella llevó este niño a Cristo. Pero luego ella murió. Y el esposo, tan amargado, se fue para Suecia. ¿Pero qué hizo Dios? Entonces, ella está leyendo el artículo y resulta que este niño, Dios estaba usando poderosamente en África. Y la gente estaba llegando a los pies de Jesucristo por medio de esto. Ella tuvo la oportunidad, quería conocer a su papá, se fue para Suecia. Y el papá se había casado otra vez y había tenido otros hijos. Entonces, hermanastros dijeron, papá no quiere ni escuchar de Dios. Está muy amargado por lo que pasó. ¿Qué fruto hay? Entonces, ella dijo, bueno, a ver si vas a hablar de Dios con papá. No creo que es sabio. Pero ella dijo, sí, yo voy a contar lo que Dios ha hecho a través de la visión de que ellos tenían cuando fueron. Y sabes, a través de ese encuentro, él ya tenía sus 70 y pico de años. Este hombre volvió a Dios y
porque no querían ni hablar de Dios, porque por las pruebas. Pero Dios, a pesar de lo que ellos pasaron, ese hombre africano quería la foto con ella y dijo, mire, ven a mi tierra. Y él fue, y ahí con honor estaba la cruz donde la mamá había sido fallecida y dijo, mire, centenares de personas habían llegado a los pies de Cristo por ese niño chiquitico, por permanecer fiel. La palabra de Dios nunca vuelve vacío. Y vamos a recordar eso. El secreto es tener Jesús en su vida y Dios va a obrar de una manera sobrenatural. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Tú estás aquí hoy y tú sabes, Señor, las cargas, las pruebas que todos están pasando. Mas, sin embargo, Señor, tu palabra dice que debemos permanecer, debemos perseverar. Y, Señor, yo pido que hay una sed de ti, Señor, porque tú quieres hacer cosas grandes e inescrutables, Señor, en estos tiempos que son tan difíciles en la cual estamos viviendo. Gracias por los ejemplos que tú nos has dado a través de la palabra de Dios. Job, a los profetas, las personas que han perseverado y tú has traído cosecha. Y gracias, Señor, que tenemos la esperanza viva que tú vas a volver por tu iglesia. Señor, llénanos de esa esperanza, saber que tú cumples lo que tú prometes. En Cristo Jesús. Amén. Que me sostiene, el que me levanta.